Estamos en un nuevo capítulo de CEPECH Noticias para informarles que han cambiado los temarios de la prueba PAES regular, es decir, de la prueba de acceso a la educación superior que se rinde a fin de año. En el CEPECH Noticias del día de hoy vamos a conversar con nuestros especialistas de competencia lectora y competencia matemática. El objetivo es que nos cuenten cuáles fueron los cambios de los temarios. Ahora vamos con Giovanna Curaqueo, especialista en competencia matemática. Giovanna, ¿cuáles son los principales cambios que sufrió la PAES de competencia matemática? Dentro de los principales cambios que se realizaron a la PAES de competencia matemática M1, pueden verse reflejados en el eje de geometría. Dentro de este eje nos encontramos con la unidad temática de cuerpos geométricos y en esta unidad se omite el tema relacionado con el cono. Por lo mismo, se omite el tema que relaciona el cono con el cilindro. Otro de los cambios que se pueden observar en el eje de geometría es que se elimina, es decir, que ya no está dentro de los contenidos, el tema de semejanza y proporcionalidad de figuras. ¿Qué quiere decir esto? Que los contenidos de semejanza de figuras, como también teorema de Tales, no serán evaluados en esta oportunidad. En cuanto a los temas de transformaciones isométricas, que también están en el eje de geometría, no se encuentran cambios, por lo tanto seguirán siendo evaluados. También es importante mencionar que con respecto a las habilidades que están dentro de evaluación, no hay cambios, es decir, que se siguen evaluando las habilidades de argumentar, representar, modelar y resolver problemas. Mira qué interesante lo que nos planteas. A partir de lo mismo te pregunto, ¿cuáles fueron los ejes que no sufrieron cambios? Si nos puedes contar un poquitito de eso, por favor. Se puede observar que tanto para PAES Competencia Matemática M1 y PAES Competencia Matemática M2 no hay ningún cambio para los ejes de álgebra y probabilidad y estadística. Para el caso de Competencia Matemática M1, se seguirán evaluando en el eje de números contenidos relacionados con conjuntos numéricos, porcentajes, potencia y raíces. Para el eje de álgebra, el cual es un eje transversal en toda la prueba, se seguirán evaluando los temas con expresiones algebraicas, como también las ecuaciones y funciones, de las cuales las principales funciones evaluadas son las de comportamiento lineal y la función cuadrática. Y en el eje de probabilidad y estadística, donde tampoco se observa ningún cambio con respecto al año pasado, se seguirán evaluando los contenidos de análisis estadístico de tablas y gráficos como la regla de probabilidades, es decir, la regla aditiva y la regla multiplicativa. Buenísimo, perfecto. Nos queda todo muy claro. ¿Cuáles fueron los cambios que pudieron observar ustedes en la M2, en la prueba de competencia matemática M2? En cuanto a la prueba PAES de competencia matemática M2, los cambios se observan en el eje de números, que se incorpora una nueva unidad temática a la cual se le llama matemática financiera. Esta hace mención o está relacionada con el ámbito de las finanzas en lo cotidiano. Por lo tanto, las preguntas van a estar relacionadas con créditos, AFP, jubilaciones. Esto también tiene una relación directa con los intereses, ya que el tipo de pregunta puede estar relacionado con las ganancias o pérdidas que hay en un cierto contexto, como por ejemplo las AFP, y también puede relacionar los distintos tipos de intereses que están asociados a los créditos, ya que por ejemplo en un crédito de consumo que tiene asociado un plazo y un porcentaje de interés, dependiendo de esto último será el valor que nosotros deberíamos pagar. Muchas gracias, Giovanna Curaqueo, por compartir tus conocimientos en torno a lo que será la prueba de competencia matemática M1 y M2. Pasamos ahora a la siguiente sección. Vamos a compartir con Sebastián Mora, desarrollador de recursos del preuniversitario CEPECH, quien nos va a informar de todos los cambios que sufrieron los temarios en la prueba de competencia lectora. Muchas gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Cuéntanos un poco cuáles fueron los cambios en los temarios de la prueba de competencia lectora. Uno de los principales cambios que tiene el temario actual de la PAES de competencia lectora
ha sido la especificación muy detallada respecto a las habilidades y tareas lectoras que esta prueba mide. Por ejemplo, una de las habilidades que sufrió mayor actualización fue la habilidad de evaluar, que hasta el año pasado estaba compuesta de solamente 3 tareas lectoras. Ahora, a partir de este año, en el actual temario de EMRE, incluye 6 tareas lectoras, utilizando algunos términos como juzgar la información, calificar el tono o la actitud del emisor, incluso valorar la información de acuerdo a determinados contextos. Ese sin duda ha sido uno de los cambios más sobresalientes que ha tenido el actual temario de la PAES de competencia lectora. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Te aprovecho de preguntar a partir de lo mismo, ¿qué cosas se eliminaron de la prueba? ¿Qué cosas ya no están presentes? Algo que fue eliminado del actual temario de la PAES de competencia lectora está relacionado con las situaciones de lectura, que hasta el año pasado se definían más concretamente. Recordemos que antes se hablaba de 3 situaciones de lectura: la situación de lectura personal, la pública y la educativa. Incluso también se mencionaba la cantidad aproximada de textos que se medían en base a estas situaciones de lectura. Bueno, en el actual temario de la PAES de competencia lectora ya no se habla en forma específica ni de situaciones de lectura, ni tampoco de cantidad de textos que se valoran respecto a estas situaciones, sino que simplemente se habla de los diferentes tipos de textos que se pueden incluir dentro de esta prueba, como por ejemplo una biografía, un artículo científico o también una narración, pero simplemente se enfocaron en eso. Ya no hay más detalle específico de situaciones de lectura. Mira qué interesante lo que nos planteas. A partir de lo mismo te pregunto, ¿cuáles fueron los ejes que no sufrieron cambios? Si nos puedes contar un poquitito de eso, por favor. En el actual temario de EMRE no se ha eliminado nada con relación al temario anterior en lo que tiene que ver con los tipos de textos que se evalúan. Todavía se mantienen los textos no literarios, así como también el texto literario, específicamente el género narrativo. Lo que sí se eliminó, como te comentaba, es la alusión específica a las situaciones de lectura pública, personal y educativa. Eso ya no se menciona y se eliminó del temario. Agradecemos enormemente a nuestros 2 especialistas, Sebastián Mora y Giovanna Curaqueo. Y ustedes, síganos, suscríbanse al canal de YouTube y esperen noticias, porque pronto se vienen los temarios de Historia y Ciencias Sociales y de la prueba de Ciencias. Que esté muy bien.